Bueno, nos vamos a continuar el espacio de esta noche y vamos a hablar a continuación, bueno, pues de un libro que nos habla de historia, pero de una historia concebida, bueno, pues desde los entresijos de la misma, ¿no? No nos vamos a encontrar, bueno, pues ni con grandes batallas, ni con tremendas ofensivas, ni con enormes movimientos políticos o grandes sucesos macroeconómicos. Nos vamos a encontrar con la historia más íntima. Bueno, pues se trata del libro Pasiones carnales, que es la última publicación de la periodista y escritora Marta Robles, a la cual creo que ya tenemos al otro lado de la línea. Buenas noches, Marta. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué Encantada tal? de estar con vosotros. Encantados de saludarte. Bueno, ¿qué nos podemos encontrar en Pasiones carnales? Bueno, Pasiones carnales es mi última obra. Como sabes, he escrito 17 libros y este último es una mezcla entre realidad y ficción porque es un ensayo novelado, con lo cual tiene una estructura bastante particular que separa lo que es la historia pura y dura con los datos absolutamente contrastados, la parte de leyenda que corresponde a los primeros siglos, donde es muy difícil certificar todas las informaciones que va recopilando, y otra parte más que es la dramatizada, lo que es pura novela, que corresponde un poco a esa parte un poco más íntima que tú decías, esa parte más de sentimientos. Pasiones carnales, como te digo, es un libro que recorre 12 siglos de historia, desde el siglo VIII hasta el siglo XX, desde el rey Rodrigo, el último rey visigodo, hasta Alfonso XIII, pasando por toda suerte de reyes, reinas, concubinas, amantes, esposas, consejeros, políticos y otros poderosos cuyas pasiones carnales cambiaron sin duda la historia de España, porque muchas veces pensamos que las grandes decisiones de Estado se toman en los campos de batalla o en las audiencias, pero la realidad es que se suelen tomar mucho más en las distancias cortas. Al final, el mundo de las pasiones es el mundo de los sentimientos, y no es solamente la carnalidad, sino por supuesto mucho más. Es el amor, la lealtad, la deslealtad, la traición, los celos e incluso los asesinatos. Todo gira en torno a lo más intenso del ser humano, y por supuesto determina la historia, porque la pasión determina la historia de todos los seres humanos, pero claro, la tuya y la mía solamente determina lo que corresponde a nosotros mismos y a los que la comparten con nosotros. Pero la pasión carnal de los poderosos lo que hace es que cambia el rumbo de la historia sin ninguna duda. De hecho, en el siglo I, el historiador Suetonio ya revisó toda la historia de los césares, esa trastienda y esas pasiones carnales, para descubrir cómo influían en el devenir de los acontecimientos. Claro. De don Rodrigo a Alfonso XIII, como muy bien decías, entiendo que el trabajo de documentación ha tenido que ser enorme, porque no estamos hablando, bueno, pues de la vida de un rey o de una reina, sino de un periodo de historia enorme. Pues sí, mira, el libro que lo tengo aquí, sí. Que por cierto está ilustrado con un detalle de la escultura de Bernini, el rapto de Proserpina, que se encuentra en Roma. Me ha llevado tal cantidad de esfuerzo, de tiempo, que yo siempre digo que me ha costado un poco la salud. Si vas al final del libro, te encuentras con 6 páginas de bibliografía, claro, que ya es bastante. Y como anécdota te contaré que yo le dije a mi editora: no quiero poner todos los libros que he utilizado porque voy a parecer Ricardo Tussell, y tampoco soy yo ni Ricardo ni Javier Tussell, ninguno de los dos. Entonces, la verdad es que era imprescindible hacer esta búsqueda, no solamente en libros, sino en archivos, en la prensa, y luego conté con la ayuda de una documentalista de lujo, que era una catedrática de universidad, que me apoyó a la hora de acceder a algunos archivos donde era prácticamente imposible entrar. ¿Qué parte te ha gustado más a la hora de hacerlo? ¿La parte, digamos, meramente o puramente histórica, o esa parte novelada donde tienes que asumir, bueno, pues el rol, el que pensarían tanto el rey, la amante o la reina, bueno, pues la parte, digamos, más novela?
No está tan separado, no se puede hacer tan separado porque entonces no tendría continuidad literaria. Esta es una estructura literaria muy compleja y muy ambiciosa, precisamente para llevar al lector a la historia pura y dura, pero con un atractivo mucho mayor. Normalmente, cada vez que voy a cualquier sitio de una conferencia, siempre me dice lo mismo: ojalá nos hubieran contado la historia de este modo, ¿no? Hay muchas personas a las que la historia contada por los historiadores de turno les echa para atrás, porque al final tiene un lenguaje casi encriptado y se cuentan las historias con tantas fechas y tantos datos que casi el propio lector no puede sumergirse en los acontecimientos. En este caso me ha gustado todo, porque insisto, es una estructura compleja que está muy entreverada, aunque eso sí, el lector descubre exactamente los límites para no quedarse defraudado en ningún momento. Y luego me ha gustado mucho porque no solamente cuento la trastienda de la historia, sino que cuento la historia de las mujeres. Es decir, a lo largo de estos 12 siglos, el papel de las mujeres ha quedado prácticamente silenciado, porque precisamente por el ámbito de acción que los hombres le dejaban a las mujeres, pues parecía que ellas no tenían papel, y sin embargo han sido absolutamente determinantes. Hay capítulos en los que nos quedamos estupefactos, no solo del poderío de las propias reinas, sino de cómo una concubina, por ejemplo, pudo cambiar radicalmente el curso de la historia de España, ¿no? Claro. Al irnos desde Don Rodrigo hasta Alfonso XIII, bueno, muchas personas pueden pensar, bueno, claro, siempre se dijo, ¿no?, en la dinastía de los Borbones, las amantes, pero los Austrias, tan ultracatólicos, no se quedaban atrás, y entiendo que ninguna dinastía de las reinantes en España, ¿no? Ninguna dinastía. En todas dinastías cuecen habas. Y aunque los Borbones tienen esa fama de ser más jacarandosos, lo cierto es que tanto los Austrias como incluso los Trastámaras o los Borgoña o los propios visigodos han tenido lo suyo, y aquí se cuenta y se dan detalles de cada uno. Pero mira, te diré además que los dos reyes más adictos al sexo de la historia de España han sido Felipe IV y Alfonso XIII. Es una cosa curiosa, uno es un Austria, como sabes, y el otro un Borbón, y tienen ciertos paralelismos, porque ellos dos salían todas las noches, prácticamente todas las noches tenían relaciones distintas. Tuvieron tal número de relaciones que son absolutamente incontables, aparte de algunas amantes fijas, pues en el caso de Felipe IV la Calderona, y en el caso de Alfonso XIII Carmen Ruiz de Moragas, pero realmente tuvieron tantísimas relaciones y tuvieron tantos hijos que no se han llegado a contabilizar. Es decir, pasa el tiempo y siguen saliendo hijos nuevos de estos dos personajes de la historia. Así que uno era una Austria, como dices, y otro era un Borbón. Y luego decirte, por ejemplo, que pues a personajes como, por ejemplo, a Felipe II, que siempre le hemos visto su historia vestido de negro y tan austero, pues era muy austero para algunas cosas, pero tuvo una cantidad, se casó 4 veces, pero tuvo una cantidad de amantes incontable. Y además de eso, pues aunque estaba al servicio de la Inquisición, pues tenía una colección de pintura erótica que le encargó al mismísimo Tiziano, que ahora se puede ver en el Prado, y curiosamente además le encargó que tuviera la cara de Isabel de Osorio, que era una de sus amantes y una de las mujeres que más quiso, la llamaban la puta del rey, y su propia cara, con lo cual realmente te digo que Austrias, Borbones, Trastámaras, cualquiera, todos se saltaban las normas establecidas, porque lo que sucede es que los poderosos, cuando llegan al poder, se sienten diferentes al resto de los mortales, y entonces opinan que las normas son para los otros, pero no para ellos. Además, hay que tener en cuenta también algo que es fundamental. A lo largo de nuestra historia, hasta Alfonso XII, nunca ningún rey se casó por amor. Es decir, los reyes se casaban por conveniencia, por contrato, para anexionar reinos, para establecer alianzas, y claro, teniendo en cuenta que eran hombres poderosísimos, porque el poder de los reyes de entonces era absoluto, pues hombre, una cosa es que quisieran el bien de su reino y otra cosa es que se fueran a quedar sin eso, que es lo que más gusta humano, que es la propia pasión carnal y el amor. Claro. Sin embargo, el San Benito en la historia de España
en cuanto a amantes, se lo cuelgan precisamente a una mujer, a la madre del rey Alfonso XII. Claro, la pobre también había que entenderla, ¿no? La casaron con un primo suyo que tampoco le atraía nada. Quiero decir, es fácil colgarle San Benito, es más difícil entenderla, ¿no? Vamos a ver, es verdad que la promiscuidad de Isabel II fue enorme. Yo realmente creo que yo me he reconciliado mucho con este personaje. Esta mujer es la hija de Fernando VII, que fue uno de nuestros peores reyes y peor, absolutamente nefasto. Y aunque mira, gracias a él pudo reinar su hija, porque eso sí que lo hizo, que fue cambiar la ley para que pudieran reinar las mujeres. Pero claro, ella, su padre murió, estuvo de regente su madre María Cristina, que prácticamente no tenía ninguna relación con ella, porque no se llevaba bien con Isabel, y entonces ella tenía mucha mejor relación con su hermana, y precisamente Isabel II, que llegó al trono con 13 años siendo una niña, ha sido quizás la única reina de España que no ha tenido una educación exquisita. La dejaron de la mano de Dios, y ella pues era una niña que no le gustaba leer, que sí quería jugar, estaba en otras cosas. Y luego además era una España muy convulsa, con unos intereses políticos tremendos, y ahí estaban todos los políticos queriendo avanzar en su propio poder. De hecho, ella se estrenó sexualmente con Salustiano Olózaga, que fue su mentor, y a partir de ahí ella empieza a querer buscar el amor y la protección que yo creo que no había tenido nunca. De hecho, esta mujer, que era una mujer al principio pues más delgada, con el paso de los años va engordando muchísimo y va teniendo incontables amantes, porque yo creo que tenía sin duda un trastorno alimentario, pero aparte del trastorno alimentario tenía lo que les pasa a las personas que lo tienen, que es esa falta como de cariño, esa necesidad de buscar protección y amor. Y como tú bien decías, a la hora de buscarle un marido, pues sucedió que no se ponían de acuerdo en Europa, no se ponían de acuerdo en España para cuál podía ser el adecuado. Y al final acaban casándola con Francisco de Asís, que es su primo, que en Madrid le conocían como Paquita Natillas. Y la copla madrileña era: Paquita de Natillas es de pasta flora y mea en cuclillas como las señoras. Ella cuando fue la noche de bodas dijo: ¿qué iba a hacer yo con un hombre que tenía más encajes y puntillas que yo? Entonces, ellos tuvieron una relación de amistad. Él desde luego era homosexual. Los hijos de Isabel II no fueron de Paquita Natillas, sin ninguna duda, y están contabilizados cada uno con sus respectivos amantes, que tuvieron sendos cargos en la corte española. Y bueno, pues es verdad, ella fue la Borbona que tuvo tantas relaciones como los reyes, pero ¿y qué? Claro. En este recorrido histórico cabría preguntarse, ¿hay algún rey que no tuviera amantes y que dijera: oye, pues mira, este se casó o lo casaron con su mujer, pero mira, pasó todo el reinado sin que se supiera nada? ¿O todos, quien más, quien menos? Pues mira, hay varios y te explico por qué. Por ejemplo, el primer Borbón, que fue Felipe V, que a mí una de las cosas que más me pudre es pensar que Juana la Loca pasó a la historia como la loca, cuando lo que tuvo fue una locura de amor y de celos y sobre todo mucho amor a tres muy egoístas, que fueron su esposo, su marido y su hijo. Pues me fastidia que haya pasado a la historia como Juana la Loca, mientras que Felipe V, que es el primer Borbón, que estaba completamente trastornado, no ha pasado a la historia como tal. Felipe V llegó con un trastorno de la personalidad brutal, y de hecho tenía dos obsesiones. Una de ellas era el sexo y otra de ellas era la sangre. Entonces, cuando él iba de verdad con mucho sentido del Estado y el primero de todos al campo de batalla, estaba muy contento porque allí estaba con la adrenalina de la sangre. Pero cuando llegaba a la corte necesitaba estar permanentemente practicando sexo. Se casó primero con María Luisa Gabriela de Saboya, y parece ser que estuvo practicando sexo con ella todos los días, varias veces al día, que alternaba con la masturbación, porque él nunca fue infiel, porque pensaba que eso podía tener más pena desde el punto de vista de la divinidad. Y tenía tanto temor de Dios
Dios que le preguntó a su confesor si masturbarse tenía menos pena que la infidelidad, sobre todo se lo hacía pensando en su esposa. El caso es que cuando ésta se murió, parece ser que siguió practicando sexo con el propio cadáver. Como digo, era un hombre que tenía un enorme trastorno de la personalidad. De pronto se dejaba las uñas largas, no se ponía zapatos, olía mal, iba a las audiencias de noche, se volvía muy violento. Bueno, tanto es así que cuando se murió esta mujer tuvieron que buscarle una segunda esposa corriendo, y entonces le casaron con Isabel de Farnesio, una mujer que aguantó de todo, una mujer que parecía que iba a ser una mosquita muerte, que tenía mucho carácter y que sin embargo fue tan importante que al final todos los documentos siempre fueron firmados con una máxima que era el rey y yo, o sea, es decir, la que estaba realmente en la sombra aguantando todo lo que tuvo que aguantar de su esposo. Todo esto y su obsesión por los juegos sexuales que trajo de la corte de Versalles para que la corte española fuera más llena de gracia y de aperturismo, como fue el dildo, el impávido, la gallina ciega, todo lo que había por ahí. Pues ella tuvo que aguantar todo eso de este hombre que, como digo, fue fiel, pero fue fiel sin parar de tener sexo. Sin embargo, también tenemos otros dos casos muy paradigmáticos. Uno de ellos es el de Carlos III, que si no fue el mejor rey español, pues uno de los mejores. Sí. Y precisamente él era hijo de Isabel de Farnesio y de Felipe V, era un Borbón, pero era un hombre que tenía muy en la cabeza desde que era un niño que tenía que tener mucho cuidado con el sexo y con cualquier otra cosa, precisamente para no volverse loco como le había sucedido a su padre y a sus hermanastros. Y entonces él es curioso porque yo recojo una carta donde cuenta absolutamente todos los pormenores de su primer encuentro sexual con María Amalia de Sajonia, que fue con quien le casaron, porque sus padres, que sabían que él era poco agraciado y no había tenido relaciones, querían que les contara cómo había sido todo. Pero este hombre, que insisto, fue, si no el mejor rey, pues por ahí, pues tuvo un montón de hijos, no recuerdo ahora si 10 o más, pero fue absolutamente fiel a María Amalia de Sajonia durante toda su vida. Incluso cuando murió, él nunca volvió a practicar sexo con ninguna otra mujer porque tenía, como te digo, ese temor a la locura, y entonces pues hacía penitencias, iba a cazar, pero él no volvía a practicar sexo para que eso no le determinara. Claro. Y luego tenemos al principio de este relato un libro de Alfonso II el Casto, sí, que es un libro que es bastante, que os toca más de cerca y es muy particular, pero es un hombre que tardó en llegar al trono después de muchos avatares, pasó por distintos monasterios y finalmente alcanzó el trono, y aunque se casó con la hermana de Carlomagno, nunca tuvo ninguna relación sexual. Y fue un buen rey, y además estuvo muchos años reinando, con lo cual a mí se me ocurre pensar que es posible que tuviera otro tipo de sexualidad que en aquellos momentos era inconfesable. Claro, claro, sin duda. Marta, daría para una serie de televisión, sin duda. Daría para una saga enorme. Ríete tú de Juegos de Tronos. Efectivamente. Ríete tú de Juegos de Tronos. Es que realmente la historia de España es singularísima y apasionante, y te encuentras con un montón de personajes verdaderamente extraordinarios. Como te digo, además esto es muy desconocido. Sí. Es muy desconocido todo lo que sucede en la trastienda. Ahora, después de que yo haya sacado este libro, pues ya empezarán a aparecer, porque creo que ya empiezan a aparecer alguno u otro, que son las secuelas, pero es verdad que era algo muy, muy desconocido, y que aunque algunas anécdotas estén contadas en algunos libros particulares, tenerlas recogidos en este Pasiones Carnales, pues yo creo que es interesante y divertido para todos. Te tendremos en Gijón dentro de muy poquito, en la Semana Negra, con Pasiones Carnales. Nada, simplemente que animes a la gente a que se acerque hasta la Semana Negra, y también que se acerque, bueno, pues al libro y descubra esa intrahistoria o esa historia que se hizo, como bien decías al inicio, no desde los campos de batalla, sino desde unos campos quizás más mullidos, como podían ser los de la Alcoba.
Pues yo soy una clásica en la Semana Negra de Gijón. Desde el año 2017, que fui por primera vez con una de mis novelas negras, con a menos de 5 centímetros, he vuelto siempre con las siguientes, con La mala suerte y con La chica a la que no supiste amar, todas protagonizadas por mi detective, el detective Tony Roures, que ya tiene sus lectores, su trayectoria y bueno, pues un trozo del corazón de la Semana Negra a la que yo estoy enormemente agradecida. Este año voy con un libro histórico. Sabéis que en la Semana Negra también hay parcela histórica, pero la Semana Negra tiene algo más que todo eso. La Semana Negra es tener la cultura, facilitar la cultura a todo el mundo, que realmente la cultura no sea una cosa pesada, aburrida, a la que no puede acceder más que el erudito de turno, sino saber que la cultura es cosa de todos y que es la única feria, festival del mundo en el que, como decía Taibo, se ponen los libros a bailar. Realmente es un encuentro maravilloso y vamos, me parece que estar cerca de Gijón en ese tiempo y no pasarse por la Semana Negra es un auténtico sacrilegio. Va a haber una cantidad de autores y de encuentros interesantísimos y extraordinarios que yo recomiendo vivamente y por supuesto que vengan al mío, que yo también estaré y contaré muchas más cosas de Pasiones carnales y los amores que cambiaron la historia de España. Bueno, pues ahí lo tienen. Ese es el por ahora último libro de la periodista y escritora Marta Robles, en el cual, bueno, pues tienen la historia desde ese otro punto de vista. Marta Robles, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche, por acompañarnos aquí en este programa y esperando ya verte en la Semana Negra de Gijón. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros, de verdad, de corazón. Bueno, pues con la historia como nunca hasta ahora nos la habían contado, llegamos al final del programa de hoy. Nos vamos recordándoles que mañana volvemos, será a partir de las 10:05 de la noche, aquí en el IEDES Asturias Televisión, en Telecable. Hasta entonces, gracias por su atención, ánimo y adelante.